Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar, descanso y longevidad. Soy autora del libro Aprende a descansar y autora de este programa de podcast, una guía práctica en la que vas a descubrir de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Dormir no es un lujo para los adultos y tampoco es un castigo para los niños. ¿A qué te suena eso de a la cama sin dormir? El sueño es un pilar esencial para la salud, tan importante como la alimentación o el ejercicio físico. Sin embargo, en España los datos nos alertan de una realidad preocupante. Solo 3 de cada 10 escolares duermen las horas que necesitan, frente al 75% que lo hacían en el año 2010. En la adolescencia la situación se agrava todavía más. Más de la mitad de los jóvenes llega al instituto con menos de 8 horas de sueño cada noche, cuando lo recomendable es entre 8 y 9 horas cada noche, repito. Y un 17% de los niños confiesa acudir a clase con sueño, mientras que un 4% llega a dormirse en medio de clase. Las consecuencias, como te puedes imaginar, no son menores. Peor rendimiento académico, dificultad para concentrarse, mayor riesgo de depresión y ansiedad y una alteración en la regulación de las emociones. A esto se suma el aumento del diagnóstico de TDA, que ya afecta a entre un 5 y un 7% de la población infantil, con un aumento del 1.700% en hospitalizaciones en la última década, muchas veces acompañadas de depresión o ansiedad severa. Todo esto nos recuerda algo fundamental que tú ya sabes muy bien porque escuchas este podcast desde hace tiempo. Cuidar el sueño desde edades tempranas es invertir en salud mental, estabilidad emocional y desarrollo cognitivo. Y para desgranar este tema en profundidad, cuento en el podcast con la doctora Beatriz Martínez, psiquiatra infanto-juvenil y experta en emergencias en salud mental y trastornos de conducta infantil. Beatriz, bienvenida. Muchas gracias. Oye, un placer estar aquí con vosotros hoy. Si te parece, antes de comenzar con la entrevista, Beatriz, un minuto para dar las gracias a Melamil, que es nuestro patrocinador de este episodio. Melamil es un complemento alimenticio en gotas a base de melatonina al 99% pura que ayuda a conciliar el sueño en niños. Gracias, Melamil, por apoyar este programa y gracias por vuestro trabajo para concienciar a la sociedad sobre la importancia del sueño para un adecuado desarrollo físico y mental. Y otro recordatorio también antes de empezar, perdonadme. La doctora Martínez es médico, pero no es tu médico y tampoco es el médico de tus hijos. Nos va a dar recomendaciones generales, pero en caso de duda, por favor, acude a un especialista médico porque nada de lo que digamos aquí es una recomendación particular para vosotros. ¿Verdad, doctora? Esto es importante. Sí. No, la consulta es la consulta y esto pues es importante conocer, pero no lo suplementa, ¿no? No lo sustituye, efectivamente. Pues vamos a empezar con un dato que yo creo que ya, bueno, he dado ya unos cuantos datos alarmantes, pero voy con otro, por si no ha sido suficiente. Solo 3 de cada 10 escolares españoles duermen lo suficiente. Y como he dicho antes, más de la mitad de los adolescentes no llega a las 8 horas de sueño cada noche. ¿Por qué esto es alarmante? Porque lo mismo todavía hay personas que nos escuchan y que creen que pues no pasa nada si el niño se duerme en clase, no es normal, o el adolescente, bueno, es que está con la edad del pavo. Bueno, sí, todo eso, sí, también está ahí la edad del pavo, pero ¿por qué esto es tan alarmante y, por tanto, por qué el sueño es un pilar tan fundamental para el desarrollo en estas edades? O sea, el sueño es un pilar fundamental para todo el mundo, pero especialmente cuando el cerebro está en construcción, ¿no? Que está en desarrollo, porque el sueño es como la pausa, como el recovery, ¿no? Como la recuperación necesaria, primero, pues para poner a punto el cerebro para el día siguiente, consolidar los aprendizajes y la memoria durante el día, el crecimiento, porque crecemos por la noche, con lo cual eso también puede afectar incluso hasta la talla final, o sea que no es baladí para nada. Y luego además porque si no tenemos sueño también estamos, ¿no?, acusando esta carencia de sueño al día siguiente de forma, ¿no?, inminente en conducta, en regulación emocional, en ansiedad. O sea que claramente tanto para el corto como para el largo plazo el sueño es fundamental. ¿Y cuánto es suficiente? O, mejor dicho, ¿cuánto es óptimo? Porque a veces lo suficiente es como lo justito, ¿no? Es como cargar la batería del móvil para que deje de estar en rojo y pase a amarillo, pero eso no es óptimo. Entonces, ¿cuánto es suficiente? Es decir, si se puede decir en qué punto deja de haber unas consecuencias graves y cuánto es óptimo, y lo repito muchas veces, por noche, porque esto, como todos los hábitos saludables, si lo hago un día, de poco me sirve.
Claro, entonces depende un poco también de la edad del niño, ¿no? Porque bueno, como aquí nos están escuchando gente que tiene niños desde los días hasta los 18 años, ¿no? Vamos a pensar, los primeros 6 meses del desarrollo del cerebro el sueño está muy desorganizado, o sea, podríamos decir caótico, pues random dirían los adolescentes. Puedes dormir a ratos durante el día, por la noche no vas a dormir del tirón, o sea, que no haya ninguna madre que se alarme si su hijo en estos primeros 6 meses no duerme del tirón, porque eso es lo normal. Según vamos consolidando el sueño en torno al año de edad, la mayor parte de los niños de 1 año ya sí que son capaces de dormir toda la noche, ¿no? Y eso es en torno como a las 10 horas, o sea que no estamos hablando tampoco de esas 8 horas que parece que nos hemos grabado. Los niños más pequeños necesitan dormir más sueño. Según avanzamos en la edad escolar, eso entre 8 y 10 horas es lo recomendable, más recomendable 10 que 8 porque el 8 iríamos justitos, y esto en descanso nocturno. Porque a veces también hablamos de siestas, ¿no? Las siestas de manera natural desaparecen en torno a los 3 años de edad, o sea que si tú necesitas hacer siestas, sobre todo si son siestas largas, es porque no estás descansando bien por la noche. El adolescente va a pasar una cosa, y es que se retrasa como la hora de conciliación, es decir, de manera natural sí que es cierto, ¿no? Que serían más búhos, más lechuzas que dicen ahora, ¿no? El poder alargar la actividad a estas primeras horas de la noche, y eso va a hacer que a lo mejor de manera como natural el cuerpo les pida quedarse más tiempo despiertos del que deberían, sobre todo por como deben descansar entre 8 y 10 horas y al final los institutos, la educación secundaria está adaptada pues al horario laboral habitual, que es que uno entra pronto por la mañana y sale, ¿no? Como en torno al mediodía o pronto por la tarde. Eso hace que sí o sí tengan que madrugar. Entonces, aunque de manera natural su ritmo circadiano, ¿no? Este ritmo del sueño pueda estar un poco atrasado, vamos a tener que convencerles de que descansen antes, ¿no? Que se vayan a la cama antes para poder garantizar esas 8 horas, que eso también un poco con las rebajas, entre 8 y 9 horas de descanso nocturno, porque vuelvo a insistir, o sea, la siesta no completaría para este desarrollo normal del cerebro el descanso de estas 8 horas por la noche. Y hablando precisamente de desarrollo y de maduración del cerebro, ¿cómo se desarrolla esta maduración, por así decir, a lo largo de los años? O sea, ¿en qué momento, que me imagino que no es a los 18 años, ¿no? ¿En qué momento podemos decir que el cerebro está completamente maduro? Y sobre todo, ¿qué papel juega el sueño en este proceso concreto de maduración? Pues el proceso de maduración cerebral es más largo del que esperásemos, ¿no? A los 18 años puedes conducir, puedes votar, pero tu cerebro no ha acabado de madurar, ¿no? Digamos que la adolescencia, entendiendo la adolescencia, ¿no? El periodo de crecimiento, de desarrollo, va a extenderse hasta los 25 años, o sea que tenemos adolescentes ya que han acabado la carrera universitaria. Entonces, ese tiempo es en el que tu cerebro está funcionando, ¿no? De una manera pues que le falta madurez, entonces vas a tener que el sueño garantizarlo porque, insisto, crecemos por la noche y el sueño ayuda a consolidar ya no solo todo este proceso puramente biológico, ¿no? Pues de poda dendrítica, de madurez del cerebro, ¿no? De diferenciación de las estructuras, sino también en cuanto a los aprendizajes. O sea, todo lo que tú aprendes durante el día, si estás estudiando, estás, ¿no? En el colegio, en la universidad, en el instituto, se va a consolidar esos aprendizajes por la noche. Entonces, si tú no descansas suficiente, vas a tener también problemas de memoria, problemas de concentración. O sea, ya no solo a nivel emocional, que eso estamos como más acostumbrados, ¿no? a pensar en qué pasa cuando te falta sueño a nivel emocional o de cansancio, sino también a nivel de memoria y de aprendizajes, ¿no? De esta adquisición de los aprendizajes básicos. Y otra de las capacidades cognitivas que yo creo, bueno, se dice que estamos en la era de la distracción, sí, o en la era de la atención, en el sentido de que no somos capaces de tener la atención más de 2 segundos en la misma cosa. Sí. Exactamente cómo funciona el proceso de atención de nuestro cerebro y por qué es una de las cosas que más rápido se resiente. O sea, yo hoy, por ejemplo, he dormido mal, lo reconozco, me desvelé y no he pegado ojo. Y me está costando tener la atención en las cosas que la quiero tener. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo es ese proceso de atención? ¿Cómo hace el cerebro para dirigir la atención? Claro. Y también, ¿por qué nos cuesta tanto ahora prestar atención a una sola cosa durante más de 2 segundos? Que yo creo que es el gran problema, niños, adolescentes y adultos. De este siglo, ¿no? Sí, no solo para los niños, eso es verdad. O sea, al final la atención tiene que ver también con la capacidad, ¿no? O sea, cuando decimos que un niño tiene problemas de atención, no es que no pueda estar atento a una cosa, ¿no? Lo digo porque a mí en consulta me dicen mucho, bueno, doctora, cuando está con el videojuego, ahí sí que puede estar 8 horas desconectado, ¿no? Bueno, porque eso es diferente. O sea, tenemos que pensar que el mantener la atención no es que tú
no puedas estar atento, sino que eres capaz de discriminar todos esos estímulos, ¿no? Que pueden distraerte y llevar tu atención y centrarte en el que quieres. Entonces, cuando tú descansas poco, como el cerebro entra como, ¿no? Está como excitado, no ha llegado a bajar, ¿no? Revoluciones, entonces se distrae más porque es menos capaz de centrarse en solo un estímulo atencional. Entonces todo, ¿no? Esto que decimos de la mosca volante, ¿no? O sea, cualquier cosita lleva tu atención porque has perdido esa capacidad de foco, ¿no? De enfocar y luego ya de sostener, que ese es el segundo problema. Entonces, cuando descansamos poco, esa capacidad de enfocar la perdemos, o sea, tardamos mucho más en entrar, ¿no? en este, digamos, inicio de la atención sostenida. Y luego también cuando estamos en la tarea, ¿no? Esto que decía yo de la atención sostenida, va a ser más fácil que haya distractibilidad. Es decir, cualquier cosita te va a sacar, ¿no? de esa actividad, pues si estás leyendo, te va a costar también, ¿no? esa lectura comprensiva, llegarás al final de la hoja y dirás, vale, sí, estaba leyendo, pero no me he enterado de nada, tengo que volver al principio porque claramente no sé de qué va esto. Entonces, eso tiene que ver con que el cerebro, como está a tantas revoluciones, y eso en el proceso de descanso pasan dos cosas. Una, que primero las pantallas, ¿no? La luz azul, por ejemplo, de las pantallas, porque generalmente cuando nos vamos tarde a la cama no es porque estemos leyendo, no es porque estemos haciendo punto de cruz, sino lo que estamos es pues con el móvil, con la tele, con la tablet. Entonces, esa luz azul de por sí ya baja esos niveles de melatonina. La melatonina es una hormona que genera el propio cuerpo, ¿no? El propio cerebro para darle como la señal, ¿no? Esto es como la señal, la bandera de a la cama te vas, ¿no? O sea, entramos en esa fase de que ya no estamos activos, ya no estamos despiertos, entramos en sueño. Esa falta de melatonina va a hacer que tú ya no entres en ese sueño tan fácil, o sea, te va a costar más quedarte dormido y además también puede pasar que esas fases del sueño que tenemos que llegar, ¿no? Para consolidar todos estos aprendizajes, el crecimiento, esto que decíamos, va a ser un sueño mucho más ligero, mucho menos profundo y ya no va a ser reparador. O sea, incluso puede pasar que tú estás dormido, pero te levantas por la mañana hecho polvo, o sea, como si no hubieras descansado, ¿no? Incluso te puede dar la sensación de, madre mía, si es que me está sonando el despertador ahora y parece que me acabo de acostar, ¿no? Eso es una de las cosas que pasan. Además, como generalmente el contenido que consumimos en esas últimas horas de sueño no suele ser tampoco algo tranquilo, o sea, no creo que haya mucha gente, ¿no? que se ponga vídeos ahí de las olas del mar tranquilo, sino que suelen ser pues contenido de redes sociales, por ejemplo, ¿no? Pues vídeos cortos que continuamente llevan tu atención, con lo cual también están estimulando y activando el cerebro. Muchas veces también pues con colores, con luces, con contenido que puede también ser pues más perturbador, porque a lo mejor son noticias que te alteran, ¿no? Situaciones que te estresan. Entonces, todo eso también va a hacer que te vas a la cama más activa, ya no solo bajas la producción de melatonina por esta luz azul de las pantallas, sino que además subes tu cortisol porque te estás excitando, ¿no? O sea, te está poniendo nervioso, eso está haciendo que tu cerebro se active. Y el cortisol es, digamos, lo contrario a la melatonina. O sea, subimos cortisol cuando estamos excitados, cuando estamos en estados de alerta, cuando estamos despiertos, ¿no? Entonces, ahí ya el sueño, como ves, Hanna, fatal, porque estás activado y encima no te estás desactivando. Cuando llega durante el día, ¿qué pasa? Que has tenido este sueño poco reparador, con lo cual tu cerebro no ha bajado revoluciones, estás a tope de cortisol porque, por supuesto, vas a seguir consumiendo probablemente pantallas, eso va por otro lado, y además, como estás con esta dificultad, ¿no? para centrar el foco, va a ser difícil que te centres en una sola cosa. Como otra cosa que pasa, aparte de que estás cansado, ¿no? Estás en estas revoluciones, es que encima, decías tú, ¿no? Esto de que en el siglo XXI ahora no centramos la atención en una tarea más de 2 segundos, es porque tampoco lo has entrenado. O sea, también a nuestro cerebro le cuesta hacer cosas que no está acostumbrado a hacer. O sea, si tú a tu cerebro le has acostumbrado a que consumes contenido audiovisual, ¿no? A medida de vídeos cortos de como mucho 90 segundos, pues va a ser difícil cuando te sientes a ver una película, vayas a ser capaz de sostener la atención porque te está faltando como esa novedad, ¿no? Porque además también en esos vídeos cortos hay como mucha información, mucha estimulación en poco tiempo y no tienen, por ejemplo, esa dinámica que puede tener una película, ¿no? Por eso, aunque todo sea pantallas, tampoco es el mismo tipo de contenido consumir, ¿no? Vídeos en redes sociales que no otro tipo de contenido audiovisual, ¿no? Entonces al final... El famoso chute de dopamina, ¿no? Sí. Que tanto se habla, porque claro, es que ahora estoy pensando en típica escena de película, de serie, y
un reel de Instagram. Claro, el reel es corte, fum, chan, efecto, Sí, el muchos subtítulo, cambios, colorín, sí. tal, ahora la cara para acá, la cara para allá. O sea, claro, al final todo eso son mini estímulos dentro de ese contenido que son 10 segundos. Entonces, claro, el cerebro Claro, dame porque esto más. tiene que ver también con el, digamos, el circuito, ¿no? De búsqueda y recompensa. O sea, ya no solo es por dopamina, ¿no? O por cortisol, sino porque estamos acostumbrados, normalmente nuestro cerebro está buscando, ¿no? O sea, buscamos porque somos un animal, ¿no? Que necesitamos estar en un mundo donde va a haber muchas cosas de las que te tienes que proteger o porque tienes que tener atención para poder sobrevivir, encontrar comida, encontrar cobijo, ¿no? Entonces, este circuito de búsqueda necesita de vez en cuando que haya una recompensa. Es decir, pues yo encuentro algo que me gusta. Pues estoy buscando, ¿no? Imagínate si nos fuéramos al paleolítico en la recolección de fruta, pues he encontrado esto, pues me lo como, guay. Ahora tú estás buscando mucho tiempo, no siempre encuentras algo que te gusta, porque aunque sea contenido que pueda, ¿no? El algoritmo nos conoce y puede más o menos intuir qué es lo que nos va a gustar. Probablemente no todo nos va a gustar igual, porque además también, ¿no? Te vas acostumbrando a determinados contenidos y te das algo nuevo, porque si no es nuevo ya esto no te da recompensa, no te da gustirrinín. Entonces estás mucho tiempo en este circuito de búsqueda y es difícil encontrar estímulos que realmente te satisfagan, ¿no? Entonces tampoco acabas de estar 100% complacido, ¿no? Estás como modo zombie, ¿no? Este término que acuñaban los de Oxford del brain rot, y es que al final tu cerebro está como trabajando mucho pero no está llegando a nada, porque acaba siendo un contenido muy estimulante en cuanto a lo que tú dices, ¿no? De planos, de subtítulos, de colorinchis, de efectos, pero el contenido no acaba de ser algo que te satisfaga al 100%. Y esto entonces entiendo que fisiológicamente es agotador, o sea, nos agota los niveles de energía, Sí. pero es cero productivo, que Cero también estamos en productivo. la era de la productividad, creemos que somos muy productivos porque hacemos mucho scroll, pero al contrario, estamos agotando nuestra energía siendo cero productivos. Claro, porque ¿qué aprendes? ¿No? Yo a veces, esto cuando lo trabajamos en consulta, por ejemplo, con adolescentes, ¿no? Para también ver, ¿no? Esta frase que dicen de cuánto te renta pasar tiempo en TikTok o en Instagram, es ¿qué has aprendido después de todos esos vídeos? ¿Te acuerdas de alguno? Porque ya no es solo que te haga gracia o no te haga gracia, es cuéntame vídeos que hayas visto ahora en la sala de espera. Y es que no te lo saben decir, porque no les ha calado nada, ¿no? A lo mejor me ha hecho gracia, es un meme, son vídeos de gatitos o de cosas de estas extrañas, ¿no? De colores, de vídeos raros y tal, pero ¿realmente te acuerdas? ¿No te acuerdas? Porque ahí no hay aprendizaje ninguno, ¿sabes? No es una película donde tú te habrá gustado más o menos, pero eres capaz de decir, ¿no? Pues mira, empezaba así, había un nudo aquí que pasaba tal y el desenlace es que el final me decepcionó o el final me gustó, pero ¿te acuerdas? Sin embargo, tú no te acuerdas de todos los vídeos, aunque hayan sido 2, 3 horas o 20 minutos, no te acuerdas de lo que había ahí. Porque es todo como mucho más automático y no permea, no hay aprendizaje, no hay conocimiento. Y volviendo al tema de la atención, ahora vuelvo a niños y adolescentes, pero creo que hay una frase muy mal utilizada, especialmente por las mujeres, ¿Vale? que es la típica de yo puedo hacer dos cosas a la vez. Mira, creo que esto no es posible, ¿no? y además, sobre todo, lo que no puedes hacer es pensar en dos cosas a la vez. A lo mejor físicamente, ¿no? Pues eres capaz de Una más estar automática algo más. sí. Eso es, ¿no? Hay ciertas cosas que puedes automatizar y eres capaz, pues, de estar mientras pones la lavadora hablando por teléfono. Pues eso es verdad. Pero tú no puedes pensar en dos cosas a la vez. O sea, si lo que tienes son dos cosas a las que tienes que prestar atención o que quieres hacer con alto rendimiento, con minuciosidad, no lo vas a poder hacer dos cosas a la vez, porque pensadlo, ¿no? O sea, ahora estamos aquí hablando tú y yo y no se te puede ir la mente a la lista de la compra, porque en el momento que se te va la lista de la compra dejas de hablar, porque necesitas estar pensando en eso. Entonces, algo que sea creativo, sustancial o productivo, no vas a poder hacer dos cosas a la vez, porque es imposible. O sea, no podemos pensar en dos cosas a la vez. Es que eso también, desde el punto de vista educacional, para los más pequeños, porque claro, si tú le estás diciendo, deja el móvil, que no estás a los deberes, pero mientras tú le estás diciendo, pero yo sí puedo hacer dos cosas a la vez. Claro, al final son niños, no son tontos. Entonces, claramente. También, necesitamos mantener la coherencia, ¿no? De las cosas más importantes en la educación es la coherencia. Es lo que digo, lo hago para mí y para los demás. Vamos a hablar, ahora ya sí, volvemos a infancia y adolescencia. Antes daba un dato, un 4% se duerme en clase. Terrible. Esto es mucho. Claro, ya esto la consecuencia directa es
perdón, iba a decir fracaso escolar, no siempre, pero bueno, baja el rendimiento escolar que puede llegar al fracaso escolar. Es que creo que ya no se habla de fracaso escolar, que esto es más de mi época, ahora se habla de otra... No, porque era como feo. De otro, vamos, lo mismo, pero con un eufemismo. No sé ahora cómo se llama, pero sí que es verdad que baja el rendimiento. Y no sé, doctora, cuántas vueltas se dan pensando, no, es que el niño es vago, no, es que al niño no se le dan bien las matemáticas, no, es que al niño tal. Y lo mismo es que el niño no duerme. Y eso es lo primero. O sea, yo, mira, hay una frase o la niña, que... perdón, también. Sí, no, claramente. Hay una frase que me gusta mucho decir a mí en consulta y es que no hacemos cosas raras. Entonces, para tú saber si estás haciendo cosas raras, tienes que saber si lo que es normal, o sea, normal entendiendo lo habitual, se está cumpliendo, ¿no? Y esto es, yo le digo a veces, como trabajo con gente joven siempre, y esto se lo saben de conocimiento del medio, digo, ¿cuáles son los requisitos que necesita algo para ser un ser vivo, ¿no? Entonces, es esto de el descanso, ¿no? La alimentación, la relación y la reproducción. ¿Y tú cómo vas de esas cosas? Bueno, reproducción, como eres jovencito, todavía no se nos espera. Digo, ¿cómo te relacionas con los demás? ¿Qué tal comes? ¿Y cómo duermes? O sea, y eso en cualquier consulta de salud debe de estar ahí, pero me atrevería a decir yo que en cualquier tutoría de un colegio, porque si tú no estás nutriéndote bien, si tú no estás descansando bien, no le estás dando gasolina a tu cerebro, entonces tu cerebro no va a funcionar bien. Y una vez ya garanticemos que eso lo estamos cumpliendo, pues ya vemos si está pasando otra cosa, ¿no? Si está habiendo un problema en el neurodesarrollo, si está habiendo un problema con tus aprendizajes, si es que resulta que necesitas refuerzo de matemáticas, lo que sea, pero lo básico, ¿no? Lo de no hacemos cosas raras, o sea, lo normal lo estamos cumpliendo, porque todo lo demás, si no, está de más. Y, bueno, claro, dices, lo normal, el problema es cuando el adulto tampoco sabe qué es lo normal, porque es verdad que con el sueño, yo creo que todavía, aunque esto está casi superado, pero todavía la cultura actual premia lo que dicen los americanos del busy being busy, ¿no? Sí. El estar ocupado estando ocupado, Sí. y eso se traduce en, pues si hay que dejar de dormir porque tengo que dedicarle más horas a lo que sea, pues lo hago. Entonces, claro, volvemos a lo de antes, aprendemos por repetición de lo que vemos. Si para un adulto no es normal estar 8 horas en la cama, 7, 8 horas todas las noches, quien está observando a ese adulto tampoco lo va a considerar como normal. Claro, que a veces preguntas, ¿tú haces lo normal? Pues es que lo mismo para él, lo que está haciendo es lo normal. Sí, lo primero es también dejar claro lo que es normal, ¿no? O sea, eso es verdad, porque a veces yo, como además soy psiquiatra, digo, la normalidad está sobrevalorada, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que estás haciendo tú y qué es lo que deberías de hacer. Y luego partiendo también de cuando existen problemas. Porque a veces decimos, mira, pues es que yo duermo 6 horas y voy fenomenal. Vale, pues tú vas fenomenal, pero es que tú entonces no estás consultando. Si tú ya estás diciendo que te estás quedando dormido en clase o que estás inatento o no cualquier otro tipo de problema emocional o algo te está pasando, vamos a asegurar entonces que, bueno, pues habrá gente que efectivamente con 6 horas vaya bien, pero vamos a intentar que tú estés en lo mínimo, ¿no? Lo que decíamos antes de lo mínimo, vamos a ver lo básico para que puedas a nivel teórico garantizar este descanso, y si luego tú ya sigues teniendo problemas, pues hay otras cosas, pero vamos a garantizar lo básico, que además es lo que menos cuesta. O sea, lo que menos cuesta y que es gratis es dormir. Entonces, vamos a intentar cuidar, ¿no? Esto que ya parece manido de la higiene del sueño, que la higiene del sueño es eso, ¿no? Que tengas unos hábitos adecuados a la hora de irte a la cama que garanticen que tengas un descanso reparador. Hemos hablado como posibles causas de, pues eso, de esta privación de sueño, de este sueño de mala calidad, pues el estar con el móvil, el no tener buen ejemplo en casa, pero una mala calidad de sueño también puede ser la traducción de un problema, y ahora ya me estoy metiendo más en temas de salud mental, por ejemplo, de bullying en el colegio, de cualquier tipo de problema. Ahora encima con lo de las redes sociales, no sé qué verás en consulta, pero debes ver, o sea, debe ser para una serie de Netflix y se quedaría corto, porque claro, ahora se les ha abierto un universo en el que los padres no siempre tienen, los padres no siempre tienen acceso ni conocimiento, efectivamente, y claro, esa privación de sueño o esa mala calidad de sueño también puede estar... Un reflejo de... Sí, eso es verdad. Que también como padres hay que tener eso. Que fue antes el huevo en la gallina, ¿no? Pues hay que explorarlo, porque también te da información. O sea, te da información si tú estás teniendo una mala higiene del sueño para problemas emocionales o de conducta o de rendimiento que tengas durante el día, pero también si tienes problemas emocionales o te están pasando cosas durante el día, también vas a tener mala calidad del sueño, y eso se traduce por lo que decíamos antes, ¿no? Incluso a nivel hormonal. Si tú estás muy estresado durante el día porque en tu clase no te dejan en paz, o porque por redes sociales se están metiendo contigo, o porque tienes preocupaciones y te va fatal, estás en época de exámenes, esto nos ha pasado a todos, ¿no? Los estreses habituales de la vida, sin ni siquiera irnos ya a situaciones más dramáticas, van a elevar tu cortisol. Entonces, esto que hay que hacer, ¿no? Decíamos los ritmos circadianos, que
el cortisol se va bajando, ¿no? Y empieza a subir tu melatonina para que puedas descansar bien, va a estar alterado. Entonces va a haber una alteración en, digamos, las sustancias químicas de tu cerebro que permiten llegar, ¿no?, a esas fases del sueño que van a hacer que sea reparador, ¿no?, que todo se vaya a consolidar en la memoria, que tu cerebro crezca, y entonces no vas a poder descansar bien. Entonces eso también habría que tratarlo, no tratar, que a veces también ponemos todo el foco en el sueño y a veces no es solo tratar el sueño, sino vamos a tratar las causas que hacen que tu sueño esté mal, y a lo mejor no va de ponerte una medicina para dormir, casi nunca va de eso, de hecho, sino de ver cuáles son las causas subyacentes, pues en tu estrés, en tus emociones, en problemas del contexto, para solucionar esos problemas y que entonces puedas dormir mejor. O incluso también problemas más de tipo físico, en el sentido de mala alimentación, deshidratación, que también de nuevo es que va primero, porque cuando uno no duerme bien tiende a no comer bien, mejor, claro. Entonces que también... Sí, o de consumos, ¿no? Pues consumos de bebidas energéticas, cafés. ¿Cuántos adolescentes, pues como duermen mal, ¿no? Aquí estamos la teoría casi de la automedicación. Como duermo mal, me tomo un café por la tarde porque si no, no puedo estudiar, entonces esto me activa. Bueno, te digo un café o te digo bebida energética. Peor que el café, turno, porque si fueran que tiene cafés... mucho más carga estimulante, ¿no? Y entonces llega un momento que no puedo dormir, claro, porque me he tomado el equivalente a 5 cafés en una lata, ¿no? Por no hablar de azúcar o colorantes, otras cosas que tampoco nos ayudan a generar, ¿no?, estos ritmos adecuados para dormir. Entonces, claro, eso también hay que explorarlo. O sea, el sueño en sí mismo es como una ciencia. O sea, tenemos que ver qué está pasando porque cada persona va a tener unos hábitos originales y únicos para irse a la cama, que te ayuda, ¿no? También tirar incluso de cosas que le ayudan a uno, porque lo que le ayuda a uno a dormir a lo mejor no es exactamente lo otro. Pero cuando hay un problema, siempre hay que tenerlo en cuenta. Incluso el cómo me duermo, ¿no? Porque nosotros en el cerebro, como tenemos a hacer atajos, ¿no?, el cerebro tiende a ser productivo también y a ser eficiente y a trabajar poco si puede para usar esa energía para otras cosas. Si lo acostumbramos, por ejemplo, al cerebro, y esto pasa mucho con los adolescentes, a que en la cama se hacen otras cosas que no es dormir, porque en la cama estudian, en la cama están con la tablet viendo, ¿no?, televisión a la carta o consumiendo redes sociales. Entonces ya estás también condicionando a tu cerebro a que ese es un espacio de actividad. Entonces, otra cosa que también es importante es, oye, ¿tú qué haces antes de irte a la cama, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, pues puedes estar leyendo, pero no lo hagas en la cama. O sea, te pones un puff o lo haces en la mesa o lo haces en el suelo, pero no lo hagas en el sitio donde tenemos que enseñar al cerebro que ya bajamos revoluciones y nos preparamos para dormir, porque si no, eso también, ese reflejo condicionado, ese condicionamiento va a hacer que te cueste más quedarte dormido. Siguiendo con el tema de la salud mental, y aquí voy a leer porque voy a hablar de un tema muy serio como es el suicidio, voy a leer para no equivocarme con los datos. Un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos y la Oberta de Cataluña señala que 1 de cada 5 adolescentes de entre 14 y 17 años en España ha pensado en suicidarse en el último año. Ojo. Y que un 15,7% ha intentado hacerlo y casi un 30% se ha autolesionado. Estamos hablando de jóvenes de entre 14 y 17 años en el último año. No sé, doctora, cómo ha sido la evolución, porque claro, de un año no es suficiente para comparar, pero no sé cómo ha sido la evolución y si nos podrías dar un poco de contexto, porque claro, el sueño tendrá algo que ver, pero no creo que sea la mínima, vamos, no tenga la más mínima. Es lo único. Es una pieza muy pequeña de un tema complejísimo. Entonces, ¿puedes contextualizarnos sobre todo eso, cómo ha sido la evolución? Si ha sido una evolución que habéis visto que es desde la irrupción tan heavy de la tecnología y tan descuidada en algunos casos, sobre todo con niños y adolescentes, ¿cómo ha sido esa evolución y cómo está el panorama? Porque claro, yo no soy madre, pero tengo niños cerca de familia, de amigos, y están en esas edades. Entonces, sí. Mira, o sea, yo como llevo ya unos cuantos años, no hace falta decir cuántos, trabajando con salud infantil juvenil y haciendo urgencias en un hospital infantil, te diré que, mira, yo tenía guardias más o menos tranquilas hace 10 años, o sea, eso quiere decir que evidentemente había gente que le pasaban cosas, había gente que requería ir a un hospital, incluso había gente que requería un ingreso a una unidad de psiquiatría por situaciones tan tristes como estas que cuentas, pero no eran tantos como unos años antes de la pandemia, porque la gente lo data todo mucho en el COVID, pero yo antes de la pandemia ya vimos, ¿no?, esto que tú dices de manera empírica, luego tenemos estudios que además así lo avalan, que dices, yo estoy teniendo guardias malísimas, ¿no? O sea, ya empezó la cosa a ver que venía mucho más gente a consultar por situaciones de este tipo, ¿no? Pues por conducta sobre todo autolesiva, y mucho más en las chicas que en los chicos, que ese fenómeno también merece ser puntualizado.
El COVID, o sea, la pandemia, actuó como un catalizador. O sea, una curva que ya estaba siendo ascendente, es decir, veníamos con un empeoramiento global de la salud mental de los más jóvenes. El COVID hizo que esto fuera exponencial. De hecho, te diré que yo recuerdo la pandemia terrible como todos, pero recuerdo especialmente terrible finales del 2020 y todo el año 2021, porque ese fue el boom de demanda de salud mental por además situaciones muy complejas de niños y niñas muy malitos con este tipo de conductas, también por ejemplo con trastornos de la conducta alimentaria, que también es otra entidad pues por supuesto multifactorial. Uno no tiene una anorexia o una bulimia solo porque consuma TikTok, pero que es verdad, ¿no?, que sabemos que en una predisposición de vulnerabilidad pues este tipo de emergentes culturales o del entorno pueden precipitar que te pongas peor. Entonces, eso fue terrible. Ahí es donde un poco parten todas estas cifras del estudio que mencionas. Y esto ha hecho además que aumenten mucho las hospitalizaciones o la necesidad de hospitalizar a chicos por este tipo de circunstancias, y además ha hecho que el suicidio sea la primera causa de muerte en España en población menor de 29 años. O sea, que esto no lo hablamos, ¿no? Hablamos muchas veces pues, de oncología, hablamos de la pandemia, pero en la pandemia moría mucha más gente joven por suicidio que no por COVID, ¿no? Porque sabemos que además el COVID fue algo que bueno, pues que sobre todo afectó a población también más vulnerable por edad o por condiciones físicas previas. Entonces, ¿la tecnología tiene que ver con eso? Pues hombre, pensemos qué hacían los jóvenes cuando les confinamos. O sea, yo creo que los jóvenes cuando les confinamos lo que hacían es estar pegados a una pantalla porque no les dejamos salir de casa, ¿no? Entonces, también entiendo a esas familias, oye, que aquí nadie se me sienta culpable. Bueno, yo soy todos, madre claro, el también, ¿no? Entonces, al final uno, no solo por aburrimiento, sino incluso por conciliación, porque cuánta gente tuvo que empezar a teletrabajar, un gran periodo de tiempo donde no hubo clase física, o sea, bueno, pues depende, y ahí depende un poco también de las posibilidades de cada familia de centro educativo para adaptar incluso una modalidad online de escolarización, que también favorece el consumo de pantallas, porque bueno, pues habría alguno que estaría conectado a la pantalla de matemáticas y habría otro que en lo que me conecto a matemáticas pues también me metí en otras cosas, ¿no? Porque bueno, el compromiso con lo académico también es muy variable y eso tiene mucho poder. Entonces, yo sí que creo que el consumo de estos contenidos tiene un peso importante. También hay que tener en cuenta qué es lo que estamos haciendo en las pantallas, porque no es lo mismo estar en una pantalla viendo una serie de televisión o programando que estar consumiendo reels en Instagram o vídeos cortos en TikTok, ¿no? Entonces, ahí también yo sí que creo que hay que hacer diferencia, pero los estudios nos dicen que sí que está relacionado un mayor uso de redes sociales en estas edades, ¿no? Especialmente los adolescentes más jóvenes, con mayor patología psiquiátrica, ¿no? Y especialmente de este tipo, pues ansiedad, depresión, conducta suicida. Esto además ha hecho que también nuestros tratamientos sean más complicados, porque esto es anécdota, pero cuando yo empecé a trabajar en el hospital donde trabajo, era anecdótico que un adolescente se autolesionara. O sea, de hecho, nos llamaba la atención. Ahora sabemos que más del 70% de las personas jovencitas que están en salud mental se autolesionan. O sea, que ya no nos sorprende, porque lo raro es que estés en una consulta de salud mental y no te produzcas autolesiones, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darle mucha vuelta a cómo estamos también atendiendo a la gente joven, porque además luego estamos haciendo una cosa que yo creo que es casi perversa, porque le estamos diciendo que tienen derecho a pedir ayuda, que lo emocional es importante, ¿no? Con lo cual estamos haciendo que tengan esa conciencia de malestar, porque ¿no? Muchos padres me dicen a mí, doctora, es que malestar ha habido siempre. Sí, malestar ha habido siempre, pero había una parte en la que no te dabas cuenta de ese malestar, porque nadie hablaba de ello. O sea, la gente no hablaba de acoso escolar, pues a lo mejor eras el pringao de tu clase, mala suerte, pero nadie te hacía saber que eso tenía un nombre y que eso que te pasaba era injusto. Entonces, cuando tú ya eres capaz de nombrarlo y de conectar con ese malestar ya se lleva peor, porque claro, necesito ayuda y no me la están dando y yo solo no sé qué hacer con ello. Entonces, te estoy diciendo que tienes que tener, ¿no?, inteligencia emocional, que reflexiones, que conectes con tu malestar, pero ahora, ¿qué hacemos con ello? Porque tendremos que manejarlo y enseñarle a esta gente joven cómo manejar eso, y eso implica pues que en los colegios los pobres docentes tengan más capacitación para sostener este malestar, que cuando hablamos de estas competencias transversales de inteligencia emocional y demás, que también sepamos qué pasa cuando conectas con inteligencia emocional, ¿no?, con una emoción que ya es un poco más desagradable, porque claro, cuando estamos en tranquilidad y en calma, si es que eso no hace falta ni nombrarlo, pero cuando ya eres capaz de conectar con ese malestar, ¿qué hacemos? ¿Y cómo se recoge o cómo se hace prevención en un aula? ¿O cómo las familias pueden apoyar a estos adolescentes? Muchos de estos padres
que tampoco han tenido ese tipo de educación, ¿no? O sea, en sus propias casas no se les ha sabido dar una suficiente cobertura emocional porque eran cosas de las que no hablábamos, ¿no? Y luego necesitamos muchos más recursos de salud mental, porque llegado el momento que necesitas ayuda, tendrá que haber alguien para sostener eso. Y estoy pensando ahora, claro, todo este mundo digital y todas estas posibilidades que nos ha permitido este mundo digital, también ha permitido que mucha gente hable de cosas de las que no sabe y mucha gente haga incluso tratamientos con personas, tratamientos de tipo psicológico, psiquiátrico. Esto de la conexión emocional o de la inteligencia emocional se trata a veces como un tema baladí. Sí. Y es que esto es una cosa muy compleja, es que esto no va de tu coach, y a quienes que no me malinterpreten los coach, utilizo esta palabra porque es la que se utiliza para todo, está súper mal utilizada, pero el coach o el acompañante, vamos a dejarlo ahí, en salud mental. Una persona que lo mismo no tiene ningún tipo de formación, y estoy hablando también de profesionales de ámbitos, por ejemplo, de la nutrición, que enseguida te sacan a que tu conflicto con la comida es por tu educación con tus padres. Y dices, ostras, espérate, es que lo mismo estás entrando en un terreno, ¿no? Y que está como todo mezclado. Entonces lo mismo es que no saben a quién recurrir. No, porque eso es una... O sea, vamos a ver, igual que tenemos, yo creo, casi todo es claro, aunque puede haber gente que evidentemente no lo utilice bien, que tú no te tomarías cualquier medicamento porque te lo haya dicho la vecina, ¿no? O sea, bueno, pues que esto sí lo hacemos, doctora. Lo sé que lo hacemos, pero que eso es algo como que incluso es más habitual de lo que pensamos. Total. Y bueno, algunas medicinas de estas que hasta requieren receta de la de DNI, ¿no? Entonces... esto es un poco lo mismo, o sea, yo creo que está bien, mira, yo como soy ya psiquiatra hace unos cuantos años, y entonces cuando decía psiquiatra era como muy friki, ¿no? Y de hecho yo vivía como un halago cuando me decían, ay, pues no lo pareces, ¿no? Y digo, mira, claro, es que como el cine de terror nos ha hecho tanto daño, que no parezca psiquiatra me parece un piropo, ¿no? Pero ahora es algo como más guay, ¿no? O sea, no llega a ser guay del todo como ser cardiólogo, no lo vamos a engañar, pero es algo mucho más pues, normalizado. Los psiquiatras estamos de moda y se habla más de salud mental, pero no vale solo con hablar más, hay que hablar bien. Porque si no hablamos bien de salud mental, tendemos en que ya parece todo que es salud mental, ¿no? O sea, ya no tienes ni siquiera opción de que puedas estar estresado por un examen, porque eso es ansiedad. Y, hombre, pues sí, le podemos decir que es ansiedad, pero es que hay una ansiedad de la vida que hay que tener un poquito, porque si no seríamos un rollo, ¿no? O sea, si no, no haríamos nada nuevo y demás. Y luego está la capacitación. Y es que yo, aparte de psiquiatra, soy psicoterapeuta, y para ser psicoterapeuta tengo muchísima formación, muchísimas horas de supervisión, o sea, de gente que ha ido viendo, pues, cómo, ¿no? Mis dudas, mis pacientes, y ver un poco cómo llegar a efectivamente explicar una técnica, ¿no? Igual que un cirujano, que cuando tiene uno más años, ¿no? Pues también tiene más mano a la hora de operar, y hay una curva de aprendizaje, y todo esto lo conocemos, ¿no? Y es una residencia, pues en psicología, en psiquiatría, para hacer psicoterapia es exactamente lo mismo. O sea, tiene que haber una base teórica de tú cómo vas a hacer, ¿no? Estos cambios en la narrativa de tu paciente, las emociones de tu paciente, y luego una curva de aprendizaje que no te la da un cursito tal, ni te la da pues tu amiga influencer que sale ahí dándote 4 consejos. Y 4 consejos está bien que te los dé, o sea, yo creo que está bien además que también la gente hable de sus experiencias con sus problemas de salud mental, pero que no se nos olvide pues que eso simplemente es una anécdota, y la anécdota que en el otro funciona no tiene que ver que funcionar en ti. Entonces, igual que antes hablabas con una amiga y te daba sus truquis que le iban bien y tú dices, mira, vale, ok, pero si no te van bien dices, claro, es que me lo ha dicho mi amiga, quizá tengo que consultar con otra persona. Pues si estás pasando por un sufrimiento importante que te está sobre todo afectando en cosas de tu vida, o sea, que te incapacite para ir al cole, o que te incapacite para ir al trabajo, o que te está penalizando a la hora de salir de casa, de disfrutar de las cosas, consulta con alguien que tenga un título. O sea, de verdad, yo creo que nadie se metería en un quirófano con una que dice que es que vio mucho Anatomía de Grey y que entonces sabe ser cirujana, ¿verdad? Pues es que esto es un poco lo mismo. Y por pasar por algo tampoco te capacita, ¿no? O sea, el oncólogo no es el paciente sobreviviente de cáncer, sino es un médico que ha hecho una formación, que se ha, ¿no?, actualizado en base pues a ensayos clínicos, a experiencia, ¿no?, teórica. Esto es lo mismo, o sea, y por supuesto que es valiosa el testimonio del paciente, porque yo creo que igual que a los enfermos de cáncer les viene bien saber que hay gente que ha sobrevivido al cáncer y esta gente debe contar su experiencia, yo creo que en salud mental lo mismo, y no hay que tener vergüenza de contar nuestras experiencias con los problemas de salud mental, pero eso no te hace experto. O sea, el experto es la persona que tiene una formación para acompañar o para atender el malestar psíquico, porque si no... Esto es tan importante porque es como yo he tenido una depresión,
te voy a tratar tu depresión, No. te voy a diagnosticar, para empezar. O sea, te puedo contar que tiene cura, que estoy mejor, sí. que hay esperanza y eso, ok. Y de hecho creo que es muy necesario que la gente hable de esas cosas, pero ya está ahí. Porque en medicina, Hanna, tenemos un lema que es el primero, que es ante todo no hagas daño. O sea, si tú no sabes cómo hacer bien, ante todo no hagas mal. O sea, entonces si vas a hacer algo que crees que quizá no vaya bien y encima va a ir mal, no hagas nada. Porque el no hacer nada a veces es mejor que hacer algo dañino. Porque yo que recibo en consulta a muchos pacientes, no te puedes imaginar la cantidad de gente que viene que me da lástima, porque digo, vaya periplo en el desierto buscando ayuda y encima encontrándote con atracadores en el camino, porque luego hay una parte que también es ética y es, si tú no sabes lo que estás haciendo, te queda grande, derívalo. O sea, tú creías que esto iba a ser algo, porque hombre, pues hay algunas cosas que se pueden ser tratadas por personas que no son clínicas, ¿no? Hablabas tú de los coach, hay veces fenomenal que hay un coach ejecutivo, gente que se dedica, ¿no? a trabajar con las expectativas, con los objetivos, con la motivación, todo eso, ok, pero si estás en eso y te das cuenta que lo que ya te estás metiendo es otra cosa, pues mira, oye, es que el objetivo que nos habíamos marcado ha cambiado, porque esto ya no tiene que ver con tu rendimiento, esto tiene que ver con un malestar, con el trauma, ¿no? Porque a veces te vienen, incluso en los coles, ¿no? Que han hecho talleres de conecta con la situación más difícil que has vivido. Pues ojo, porque a lo mejor tú te crees que la situación más difícil que has vivido es enfrentarte al examen de matemáticas y como no sabes la vivencia de esas personas, no estés retraumatizando o estés generando una herida que luego además dices, bueno, pues ya está, hemos reflexionado, hemos pensado, nos hemos relajado, a casa. Oye, a ver qué pasa con ese malestar. Es que esto a mí es que me parece clave, porque creo que en este tema es que a mí me ha pasado de hace muchos años, una persona que claramente no tenía capacitación se empezó a meter, menos mal que yo salí por patas afortunadamente antes de que me trastornara, pero dices, ostras, la cantidad de gente que hay metiéndose, pues eso, y relacionando cosas que no es ABC, no es tienes problemas digestivos porque tuviste una infancia difícil, es que si todo fuera tan fácil, pues profesionales como no existiría yo. No haría falta. Vamos a volver al tema de sueño. Sí. Porque otra de las dudas que tengo es, porque en adultos sí que se ve relación entre trastorno de depresión, ansiedad, depresión, trastorno psiquiátrico con insomnio. Pero de nuevo no se sabe muy bien qué va primero, cuál es el huevo y cuál es la gallina. Entonces, en niños entiendo que también hay esta relación. Sí, de hecho en niños, por ejemplo, pasan dos cosas, ¿no? Por ejemplo, los niños con trastornos del neurodesarrollo, o sea, niños con diagnóstico de verdad de autismo, de TDAH, suelen tener alteraciones en el sueño, porque sabemos que esa, digamos, desarrollo cerebral anómalo, atípico, diferente, ¿no? Va a hacer que muchas veces haya incluso resistencias en el receptor de la melatonina, o sea, sí que hay estudios que describen, ¿no? Que ese ritmo circadiano y esa secreción de melatonina no es igual, entonces sí que es bastante típico que te cuando, pues es que ha dormido siempre fatal o no concilia el sueño bien, entonces a veces incluso hay que hacer intervención en esa línea. Y por supuesto, si tú estás descansando mal porque por causas exógenas no tienes una higiene adecuada del sueño, al día siguiente vas a estar irritable, desregulado, y esto se ve muy claro y seguro que aquí las que tengan niños pequeños cerca se acordarán, que es cuando los niños más pequeños, que sí, estos menores de 3 años que sí que tienen que dormir siesta, se la saltan. Es que hoy no ha dormido siesta y no está dormido. Como está tu hijo o ese niño, esa niña, es totalmente enfadado, irritable, inquieto, no es capaz de quedarse sentadito contigo, abrazadito, porque está desregulado y es porque su cerebro necesitaba bajar esas revoluciones, no ha sido capaz y entonces cortocircuita. Y la expresión de eso van a ser alteraciones en la conducta, en la ansiedad, en el ánimo. Entonces, si eso no es una siesta, sino que es de manera continua en tu sueño, ese déficit que vas arrastrando, claramente va a tener un impacto en tu ansiedad, va a tener impacto en tu ánimo, que además no nos olvidemos que la gente más jovencita no se deprime igual que los adultos, o sea, la expresión de la depresión en los niños y los adolescentes no es esa imagen de la depresión que tenemos tan típica de me meto en la cama, me apago. ¿Cómo ¿no? es? Porque para identificarlo también es importante saber o sea, esto. La depresión en la gente más joven generalmente son depresiones irritables. O sea, entonces también eso a veces dificulta el acceso a ayuda, porque queda todo contextualizado en es que está adolescente. No hay quien le aguante. Bueno, pues si tienes un adolescente, evidentemente los adolescentes son adolescentes, que también pobrecitos míos, que incomprendidos son muchas veces, y efectivamente a veces estás desregulado, las pasiones, todas estas cosas que pasan en la adolescencia, pero si tú tienes un adolescente continuamente cabreado, quizá tienes que consultar
porque a lo mejor está deprimido. Entonces tú lo que generas además es mucha rabia, porque claro, esa rabia a ti te saca de quicio, como madre o como padre es terrible, te enfadas, piensas que es un desagradecido, que es un egoísta, un montón de cosas. Entonces cada vez te vas alejando más de él porque encima te tiene crispado y lo que está es que está deprimido. Entonces estar enfadado todo el día no es normal. Eso no es el pavo, eso no es la adolescencia. Y de hecho, cuando tenemos una depresión adolescente, lo más frecuente es que haya un fondo de irritabilidad. O sea, que no es que quiera estar todo el día metido en la cama y apático y llorando, eso No. Lo mismo es que le han dado calabazas, Sí. Sino se traduce más en ese enfado. Pues mira, esto Sí, no lo sabía, pero interesante saberlo, claro, porque lo mismo, pues eso se piensa, que es un rebelde. Claro, ¿no? Lo mismo tiene y lo que está es que lo está pasando fatal y entonces está con dificultades. Nada más también como las depresiones sí que te apagan las funciones ejecutivas, pues en lo académico vas peor, entonces piensas, claro, es que como está todo el rato con sus movidas y está enfadado, es que no se centra porque encima es un vago. Entonces cada vez vamos sumando más etiquetas peyorativas a la mochila, que lo que hacen es que alguien que lo que necesita es conexión, cercanía y ayuda, cada vez esté más denostado en su casa. Antes nos has explicado perfectamente el tema de las pantallas, pero claro, vivimos en el mundo que vivimos, entonces lo de sin pantallas no es una opción. ¿Cómo negociar? Esto ya es herramienta pura y dura para los padres, porque digo yo que eso es una negociación. ¿No? Claro, o sea, depende de la edad, también te digo, porque no es lo mismo los niños más pequeños. A los niños más pequeños deberían de tener un orden y unas pautas en su casa, y eso no tiene por qué ser negociable, ¿no? Pues igual que no le das opción a 5, no le das una carta de menú a ver qué quiere comer, le das lo que hay, ¿no? Esta frase tan de madre, pues son lentejas, ¿no? Entonces, hay normas de casa que a edades tempranas del desarrollo los niños y niñas tampoco son capaces de entender. Tú se lo puedes explicar, pero a lo mejor no le gusta porque quiere estar jugando al juego X que sea, ¿no? en la tablet. Le tienes que decir, mira, cariño, ya hemos terminado, al día esto es lo que usamos y fin, ¿no? Cuando son adolescentes ya tienes problema porque, claro, a lo mejor tienes un tipo que mide 1,90 y pesa 80 kilos, ¿no? Entonces, ya esto de la autoridad, pues quizás no es la mejor manera, yo os digo ya adelante, spoiler, no, para imponer normas, ¿no? Y contenido general en tu casa. Entonces, ahí sí que tienes que entrar en la negociación. La negociación pasa por no tratar con condescendencia al otro. O sea, los adolescentes de verdad quieren estar bien, como cualquier adulto. O sea, nadie quiere que en la vida le vayan mal las cosas, nadie quiere estar cabreado, o sea, la gente quiere estar bien. Entonces, sí que tienes que intentar primero haber hecho esta educación progresiva desde pequeño, porque claro, si no has puesto ningún límite, ninguna norma nunca y pretendes poner la adolescencia, te va a costar un poco. De hecho, a lo mejor ahí tienes que ir hasta un profesional que te ayude con ello. Pero si tú lo has ido haciendo bien, lo que hay que seguir haciendo es devolverte la responsabilidad de que tienes que cuidarte. Y decirte, oye, tú no te das cuenta que cuando no duermes en clase no te enteras de nada, que estás aquí encabronadísimo, enfadado, que esto es insoportable, que... Entonces, el otro tampoco es bobo. Y llega un momento, pues vas poniendo una serie de normas y límites y de consecuencias. Porque claro, si tú no eres capaz de cuidarte, pues entonces yo a lo mejor, ¿no? O sea, si tú no sacas el examen de conducir, no te dan el carnet, porque eres un tío peligroso en la calle conduciendo un coche. Entonces, si tú no eres capaz de cuidarte, pues entonces a lo mejor ahí, en el punto donde ya no hemos llegado a una negociación adecuada, estás totalmente, ¿no? Con una, por ejemplo, me han llegado a mí adolescentes en consulta con la inversión del ciclo sueño-vigilia, o sea, es que están despiertos toda la noche y durante el día es que tienen que dormir, porque claro, ya sus ritmos circadianos de los que hablábamos han cambiado completamente, ¿no? Y entonces eso no es un ser funcional, es imposible que vayas a ir a clase así, ¿no? Entonces, ahí donde las cosas ya se están torciendo mucho, pues quizá entonces sí que no te puedo dar el teléfono, pero igual que no te daría el carnet de conducir si no pasas el examen. Voy a entrar en un tema un poco peliagudo. Venga, porque claro, no es el tema de los horarios escolares y sobre todo las extraescolares y la sobrecarga de los horarios infantiles y adolescentes. Digo peliagudo porque evidentemente seguro que la mayor parte de los padres y madres les encantaría estar toda la tarde en su casa con sus hijos, o sea, parto de esta base. Pero entre esto, que es como el ideal, y la sobrecarga en las agendas, porque esto también, igual que lo hacemos con la agenda nuestra como adultos, ¿no? Con ese ideal muy mal entendido de ser productivo, y entendemos productivo por todas las horas del día tenerlas completamente bloqueadas con cosas, eso también, en cierto modo, lo estamos trasladando, además desde muy pequeños, claro, esa cultura que decía antes de crecemos con esa idea. Entonces, claro, esto también es una sobreestimulación, aunque sea deporte, chino, piano, todo cosas fabulosas, pero claro, es una sobreestimulación que también va a impactar en la calidad del sueño por la noche. Ese sueño va a repercutir en la calidad al día siguiente. Entonces, la pescadilla que se muerde la cola. Entonces aquí, ¿cómo encontrar el punto medio? O sea,
Bueno, o sea, yo no querría despertar culpas, ¿no? Porque la culpa es algo que te lo dan cuando tu hijo viene al mundo, en las familias, porque entiendo que cada familia hace lo que puede, pero sí que llamar un poco a la reflexión, y es desde dónde apuntas a tu hijo a tanta cosa. O sea, ¿la apuntas porque tú no te puedes hacer cargo? Pues ahí, bueno, pues tendremos como adultos que ver la manera como intentar hacerme más cargo, y eso es una responsabilidad de los adultos. ¿Le apunto porque creo que necesito empezar a construir el currículum de mi hijo en el jardín de infancia? No. O sea, no tienes que construir el currículum de tu hijo desde el jardín de infancia. O sea, las actividades extraescolares deberían ser para el disfrute. O sea, y todos, o sea, no, es que tiene que ser bilingüe desde pequeño. Mire, yo hablo inglés y no me hicieron bilingüe desde pequeño. Hay mucha gente que habla muchos más idiomas que yo y tampoco los aprendió a los 3 años, con lo cual intentemos no transmitir nuestras propias inseguridades, angustias, y vamos a hacerles un poco banal, pero traumitas a nuestros hijos, porque entonces en esa compensación a lo mejor les estamos desplazando cosas que sí les toca por edad hacer ahí. O sea, tú estás en el cole una serie de horas, que no son pocas, y cuando sales del cole lo que deberías de hacer es que tu cerebro pueda bajar esas revoluciones, digamos que flotar, relajarse, desfogarse, y eso suele ser actividades al aire libre. Actividades no quiere decir ping-pong, tenis, tal, sino que te vayas al parque con tus amigos a hacer el cabra. O sea, eso es lo que tiene que hacer un niño pequeño. Que tú no puedes por horario y demás, bueno, pues intenta que el máximo tiempo que puedas esté tu hijo juego libre, al aire libre, haciendo el cabra, porque eso necesita su cerebro para crecer, también para desarrollar creatividad. O sea, que no sea todo algo organizado, porque si todo está organizado, o sea, si tú te conviertes, que a veces pensamos que eso es bueno, ¿no? En animador de ocio y tiempo libre de tu hijo, no hay un espacio para el aburrimiento. Y aburrirse es necesario. Pero se vuelve vago ya, si se lo dan todo hecho. Exacto, ¿no? Porque ¿dónde está la creatividad? Claro. La búsqueda, ¿no? El conectarme, el poder incluso discernir en esto de los estímulos, ¿no? Pues qué estímulo es el que me interesa a mí, el poder construir con mis amigos, yo qué sé, una caja y me voy al espacio, ¿no? Toda esa imaginación, eso necesitamos que se construya porque eso es oro ahí. O sea, decíamos que el cerebro tiene esa oportunidad de crecer hasta los 25 años, luego ya no. O sea, luego ya la mala noticia para los que nos escuchan es que la cosa va a peor, ¿sabes? O sea, llegamos al culmen y todo empieza, hay una meseta muy breve y todo va para abajo, ¿no? Tus funciones ejecutivas, tu capacidad de memoria. Entonces, vamos a no quitar la oportunidad a nuestros hijos de que puedan ser creativos, que puedan explorar, que puedan tener ese juego simbólico, ¿no? En esa edad, ¿qué es lo que necesitan? ¿Que tu hijo te pide ir a ayuda porque le encanta? Pues apúntale. Pero que no sea que tú piensas que el ser cinturón negro le va a dar competencias para el día de mañana ser disciplinado, que esto no va a deconstruir niños con un currículum brillante, si lo van a poder hacer. O sea, si lo hemos hecho todos. O sea, todos sin tener chino, inglés, tal, luego yo no, y luego pues yo fui encontrando lo que me gustaba y te has ido, ¿no? Desempeñando en eso y creciendo profesionalmente desde ahí. Me gusta eso de trasladarles como las inseguridades y eso, y empezar a construirles el currículum efectivamente desde el jardín de infancia. Sí. Vamos a hablar de los niños que tienen, y aquí, antes he dicho en la introducción TDA, pero ya no sé si es TDA, TDAH, TDAH, ¿cómo se dice? Es TDAH porque es lo mismo. TDAH. Sí. Lo que pasa es que luego hay niños que tienen un TDAH, pues que efectivamente cursan con inatención y con hiperactividad. Y luego hay niños, especialmente más niñas, o sea, esto es más frecuente en las niñas que los niños, que no van a tener esta parte de la hiperactividad y van a ser su clínica más inatenta. Pues vamos a hablar de estos niños porque tú también tienes mucho expertise trabajando con ellos en consulta. Sí. Primero, no sé si es verdad, pero esto sí que se oye mucho en redes últimamente, que precisamente esta sobreestimulación y este querer que los niños estén todo el rato ocupados, unido a ese tenerlos entre algodones que como no tienen problemas realmente, pues buscan llamar la atención de alguna manera y pues que esto es lo que está haciendo que estén aumentando considerablemente el diagnóstico de casos de niños con TDAH. No sé si esto es así o no, porque también en redes se dicen muchas cosas que no son verdad. Yo creo que no, pero voy a matizarlo, porque no vale solo cuando decís porque tú lo digas, ¿no? No, o sea, es verdad que, o sea, el TDAH hay que diagnosticarlo bien, o sea, pero como cualquier cosa, o sea, si tú tienes una depresión, hablamos de todas las depresiones irritables, pues tendrán que identificar tu depresión y habrá alguien experto, pues a lo mejor no el psiquiatra adulto si no sabe, porque no tiene por qué saber, ¿no? Pues esto es como si uno va al pediatra, bueno, alguien experto que pueda hacerte un diagnóstico y eso vaya por delante y eso supone hacer una buena historia clínica, un seguimiento, una exploración, si hacen falta con pruebas complementarias, o sea, que esto no va de me lo parece, te pongo la etiqueta,
porque si ese es el diagnóstico, ese diagnóstico está mal hecho, pero no solamente está mal hecho para el TDAH, sino también para faringitis. Tendrán que haber mirado la faringe y ver si efectivamente, ¿no?, eso es un problema o no. O sea, partiendo de esa base, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. O sea, es algo con lo que uno nace. Otra cosa es cuando nos demos cuenta. O sea, porque a lo mejor yo tenía ese TDAH de siempre y como soy una niña que no me muevo mucho y que encima soy medio lista, he ido compensando pues lo poco que puedo atender, ¿no? En esto de que hablamos de fijar la atención, porque atender tiene que ver, vuelvo a insistir, con fijar la atención de manera sostenida y me puedo quedar ahí. Como soy lista, compenso y nadie se ha dado cuenta que yo tengo ese problema hasta la secundaria. Pero ese problema no viene de la secundaria, ¿no? O sea, de hecho yo esto a los residentes lo digo muchísimo, hay que seguir las miguitas de pan del TDAH porque si en el neurodesarrollo no hay ninguna amiguita de pan, eso puede ser otra cosa. Y ahí es donde voy. O sea, hay circunstancias clínicas que se puedan parecer al TDAH, ¿no? Lo que decimos síntomas TDAH-like, porque sabes que los médicos nos tenemos que hacer los guays poniendo muchos nombres guays para llenar tantos años de carrera, pero eso no es un TDAH, porque de hecho normalmente si eso está así, cuando tú cambias esa higiene del sueño, cuando tú disminuyes tu tiempo de pantallas, eso remite. Y si remite es que no era algo del neurodesarrollo, porque el neurodesarrollo tiene que ver con cómo se forma tu cerebro y tu cerebro no va a cambiar por esa pantalla, ¿no? O ese sueño. Suelen ser cambios, sobre todo en etapas donde el cerebro todavía es plástico y está madurando, reversibles, ¿vale? Entonces, habrá una serie de pacientes que van a haber nacido con ese TDAH, que tiene que ver con un desarrollo diferente del cerebro, no un poco peor, sino diferente, donde sus características les predisponen a tener menos control inhibitorio, porque hay un déficit, ¿no? un retraso, digamos, menos maduración en la corteza prefrontal, que es el filtro del cerebro. Ya de por sí los niños tienen menos corteza prefrontal en el sentido que el cerebro se desarrolla de occipital a frontal, o sea que eso es normal, pero de la edad que les tocaría, eso es como significativamente menor, ¿no? Entonces, a la hora de tener que hacer esta discriminación en la función ejecutiva o esta inhibición en los impulsos, estos niños van a tener esa dificultad frente a su edad. Por eso van a ser más movidos de lo que esperaríamos con 6 años, más inatentos de lo que esperaríamos con 6 años, y luego, como cada niño es único y original, pues uno compensa eso como puede. La hiperactividad viene de ahí. O sea, realmente, cuando hay un TDAH con hiperactividad es desde la compensación, ¿vale? Y aquí me voy a poner un poco yo científica y siento si aburro con la neuroanatomía, pero porque hay una sobreestimulación de la vía frontotalámica, o sea, digamos que el cerebro busca un atajo y dice, oye, como no estoy siendo capaz de llegar ahí, ¿no? a los ganglios basales, que es donde sobre todo está todo el meollo de la atención y la concentración, voy a ir por unas vías accesorias a ver si encuentro alguna manera de llegar ahí. Y entonces el tálamo de una manera muy reduccionista, o sea, si alguien aquí neurocientífico me escucha, que no se meta conmigo, se encarga del movimiento. Entonces vas a tener una estimulación de estas vías, entonces por eso los momentos más inadecuados, pues cuando tienes que estar sentado comiendo, cuando tienes que estar en clase, te vas a mover más. Habrá niños que nunca se mueven más porque esa vía nunca se activó, por eso está lo del TDA. O sea, esos niños que no activaron esa vía compensatoria, ¿no? de la frontotalámica, no se mueven porque digamos que su cerebro desde el principio entendió que eso tampoco iba a traer mucha mejora, ¿no? en las funciones ejecutivas. Y luego también la evolución natural de estos niños es que esa vía se acaba extinguiendo también. Por eso cuando tú haces la historia clínica de algunos pacientes adolescentes que nadie ha hecho este diagnóstico porque no nos hemos dado cuenta, te dicen que de pequeños eran muy movidos, pero que ahora no, porque de alguna manera en esta plasticidad del cerebro, el cerebro ha entendido que esa vía no vale para nada y entonces la ha extinguido, entonces serán niños más hiperactivos y el adolescente no suele ser tan hiperactivo como el niño. Pero el trastorno de déficit de atención permanece. Pero el trastorno de déficit de atención permanece porque permanece hasta que acaba la maduración cerebral. Entonces, cuando llegamos a esos 25 años, va a haber pacientes que pues se olvida porque digamos que la corteza prefrontal se pone las pilas y acaba al mismo nivel de maduración que el resto del cerebro, con lo cual esa disfunción ejecutiva o esa impulsividad ya no va a estar ahí. Luego habrá pacientes que se queden con algún sintomita, pero digamos que desde la madurez han aprendido a convivir con ellos, se ponen alarmas, calendarios, se toman café, pero luego habrá otros que no. O sea, habrá otros pacientes que esa maduración de la corteza prefrontal no culminará del todo, entonces seguirán teniendo síntomas y pueden ser que importantes, ¿no? de TDAH en el adulto. Pero el TDAH es un trastorno en el neurodesarrollo. Y me dirás, ¿y por qué ahora hay más? Yo no creo que haya más. No sé si hay más. Parece que hay más. Sí que lo hay porque lo hay en el diagnóstico. Pero no sabemos si hay más casos. Claro, yo ahí te digo que yo no creo que haya más, porque yo creo, y de hecho esto lo veo yo en consulta, porque el TDAH, como es una cosa que tiene que ver con el neurodesarrollo, tiene una importante carga genética.
que cuando yo hablo con estos padres en la consulta me dicen, si es que mi hijo es igual que yo. ¿No? Entonces digo, ¿y tú cómo te ha ido? Y dice, pues a mí me ha ido que toda la vida me han dicho que era un vago. Digo, pues qué pena, ¿no? Porque al final no eres un vago, eres una persona que tiene una dificultad que no hemos sabido atender ni ayudar, ni desde lo educativo, ni desde lo sanitario, ni desde la sociedad, ¿no? Entonces yo pienso que hay mucha gente que antes no diagnosticábamos, que ahora sí la diagnosticamos, afortunadamente, porque son niños que no llegamos a esa palabra que ya no usamos, el fracaso escolar, o de otros problemas relacionados con la impulsividad, ¿no? O sea, yo creo que todos pensamos en nuestras clases de la infancia, y seguro que tienes algún compañero que continuamente se levantaba, importunaba, era un poco boca chancla, que dicen ahora, ¿no? De decir lo primero que se le viene a la cabeza, y que todo el mundo pensaba que era simplemente porque era malo. Y a lo mejor es que tenía algo que no supimos ver en su momento, y ahora sí lo sabemos ver. Esto no quita que haya que estudiarlo bien, insisto, o sea, no hacemos diagnósticos salvajes, ¿esto qué es un TDAH? No, hombre, no, o sea, porque eso es un diagnóstico y como buen diagnóstico lo que hay que hacer es una atención adecuada desde la salud. Y en estos casos, todavía más importante si cabe, esa higiene del sueño, total, esa regularidad, ¿no? El asegurar las horas de sueño, la calidad. Por supuesto, o sea, si eso es importante para todos, tú imagínate si eres alguien que de por sí tienes un control inhibitorio un poco ahí, vamos a decir, escaso. Entonces, si tú tienes un control inhibitorio escaso, es decir, tienes tendencia a la impulsividad, tienes tendencia a la dispersión, mucho más importante que garantices un sueño adecuado, porque si no, si ya de por sí estás como penalizado, ¿no? En tu basal, si encima tú no tienes un descanso adecuado, te estás, digamos, pues poniendo la zancadilla, porque claramente vas a tener una funcionalidad aún peor a la que llegarías con tu dificultad. Antes hemos hablado un poco de broma de lo de la automedicación, sí, pero poca broma porque además en España somos especialmente dados a esta automedicación y a el Orfidal de la tía. Terrible. Las benzodiazepinas. Y lo que pillamos. Pero todavía es más preocupante, y esto sí que he leído varios artículos últimamente, en los últimos años, que esta automedicación la estamos trasladando también, en este caso, de padres a hijos. O sea, que son los padres los que, pues el niño no duerme, pues un cuartito de pastilla, ¿no? Si yo me tomo media, pues al niño un cuarto. Entonces, claro, primero, ¿qué es lo que se ve en consulta? ¿Es esto una realidad o son solo titulares para buscar el clickbait? ¿Es una realidad? Mira, yo lo primero, y ahí lanzo una... No sé, esto luego me van a dar por ahí por todos lados, pero normalmente la gente que se automedica no viene a las consultas de psiquiatría, ¿sabes? O sea, o este uso de benzodiazepinas, o sea, los psiquiatras sabemos que no, o sea, no vale dormir con lorazepam, o sea, y desde aquí lanzo un llamamiento a que si hay alguien que lleva años durmiendo con lorazepam, con lormetazepam o el cepam que sea, que consulte con un especialista en sueño, porque eso no es normal, o sea, y además, porque es que ese sueño ni siquiera es bueno, o sea, las benzodiazepinas no permiten al sueño tener ese descanso reparador. ¿Te acuerdas cuando antes decíamos, ¿no?, que uno llega con revoluciones y que tiene un descanso como superficial y que le suena la alarma y que es como, pues si me acabo de acostar? Ese es el sueño de las benzodiazepinas, o sea, esto es como si tú te imaginas que recurriésemos a un anestesista para dormir por las noches, en plan que nos ponga un poco, ¿no?, de anestesia, una anestesia general, y dormimos. A que uno se levanta de una cirugía descansado, porque ese sueño es una sedación. Y la sedación no es el ciclo natural del sueño que te permite memorizar, crecer, todo esto que decíamos antes, ¿no? El sueño profundo, el sueño REM. Eso es una cosa artificial, y además es artificial que no es replicable. O sea, entonces, si uno tiene que dormir con benzodiazepinas, no está durmiendo, no está descansando bien, está haciendo un como si. O sea, pues efectivamente te puedes quedar tranquilo porque no te quedas rayado, agobiado con tus pensamientos, eso es verdad, o sea, no te vas a quedar en vigilia mirando al techo, pero ese sueño no funciona para tu salud. Eso lo primero. Por supuesto, si no es bueno hacerlo en adultos, imagínate en niños, o sea, las benzodiazepinas son una medicina que tenemos, o sea, yo no voy a decir nada malo porque nos pueden ayudar en situaciones muy concretas donde se utilizan. Yo utilizo benzodiazepinas en la consulta también, no nos vamos a engañar, pero no durante un tiempo largo para dormir, porque no son la solución. Y de hecho, el sueño lo que hay que hacer es lo que hemos dicho antes, es explorar cómo estás durmiendo, cuánto tiempo estás durmiendo, trabajar con los diarios del sueño. Yo soy un poco pesada mandando deberes a las mamás y a los niños de a qué hora te acuestas, si te levantas, a qué hora te has levantado, cómo te has levantado cansado, cómo has estado ese día, te ha dolido la cabeza, te ha dolido la tripa, has estado irritable. O sea, ver eso un poco. Ver el consumo de redes azules, de pantallas retroiluminadas que te van a interferir también. El consumo de estimulantes, incluyendo el chocolate, porque el chocolate a partir de las 5 de la tarde en niños, hay niños más sensibles que les va a hacer que no
que no se puedan por generar este sueño también adecuado, porque el chocolate es un estimulante. Entonces, una vez observado todo esto, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ni damos, pero tampoco suplementos, o sea, todo lo que uno tiene que tomar para mejorar una dificultad debe de ser controlado por un especialista que esté viendo realmente desde dónde viene ese problema, porque si no estamos matando moscas a cañonazos, ¿sabes? Y mucho menos con medicinas que además requieren recetas, o sea, es que ya también nos debería dar un poco de alarma, ¿no? O sea, si uno va a la farmacia y te viene una receta, será por algo, será porque incluso te puede hacer mal. Todavía con la medicación, encima si requiere receta, pues todavía aplicamos cierto principio de prudencia, pero es verdad que con la suplementación, el hecho de poder adquirirla en prácticamente cualquier sitio, por cualquier página web, sin que nadie te la prescriba, da la falsa sensación de que es inocua. Y que si te hace bien, bien, y si no, no pasa nada. No, pero eso no es y verdad, especial claro. con la suplementación con melatonina. Entonces, en este programa he tenido el placer y el gustazo de entrevistar al profesor Darío Acuña, que es uno de los grandes expertos en melatonina. Hablamos más del efecto de una melatonina mal administrada en adulto, pero claro, pensando en niños, con todo lo que ya llevamos hablado, el darle una suplementación, y de nuevo aquí no estamos, el problema no es la suplementación con melatonina, que cuando es necesaria, y es una, bueno, corrígeme si me equivoco, pero es un paso previo a una medicación más fuerte, pero claro, siempre, como tú has dicho, de la mano de un profesional que te diga cuándo, cómo, por qué y hasta cuándo. Claro, sobre todo también por la pérdida de oportunidad, porque claro, si tú haces eso, lo que estás haciendo, efectivamente a lo mejor tu hijo duerme mejor, porque bueno, ya hemos hablado que de hecho el cerebro utiliza esa melatonina endógena, ¿no? La que producimos nosotros para entrar en esas fases del sueño, con lo cual sabemos que la melatonina exógena, o sea, si tú la tomas por la boca, pues de alguna manera, ¿no? Estás también forzando, generando que este pico se produzca y así puedas conciliar el sueño, con lo cual tu hijo va a dormir mejor, pero entonces estás dejando de explorar causas subyacentes que puedan ser, ¿no? Digamos, explicación de por qué no estamos durmiendo bien. Y eso no quiere decir que no haya niños que necesiten melatonina. O sea, yo de hecho la melatonina sí que la prescribo, la pauto en consulta. De hecho es una opción mucho mejor a benzodiazepinas y demás porque hace un sueño más natural. No es un sedante la melatonina tampoco, que gente debe tomar la melatonina, no me ha hecho nada. ¿Y qué has hecho? Me puse a ver la tele. Hombre, pues no, claro. O sea, la melatonina hay que tomarla en condiciones de estar a la cama porque te puedes a ver la tele, como ya he dicho, ¿no? Que al final la luz azul inhibe la secreción de melatonina y dificulta la unión de la melatonina con el receptor melatonínico. Entonces no vas a producir ese sueño bien, ¿no? Tú puedes tomar melatonina y irte de compras porque no te vas a quedar dormido porque no es un sedante. Pero bien administrado, o sea, si efectivamente tenemos, por ejemplo, pues niños que por su inmadurez, ¿no? Incluso a veces con un trastorno de neurodesarrollo coexistente comórbido, van a tener dificultades para dormir. Pues es verdad que en esos niños puede tener sentido utilizar melatonina durante un tiempo, ir viendo si de alguna manera la melatonina exógena acaba haciendo, ¿no? Que esa melatonina endógena se acabe produciendo bien, ¿no? Y ese reloj que estaba, vamos a decir así un poco coloquial, escacharrado, vuelva a funcionar para que tú puedas tener tu ciclo de sueño-vigilia natural y no te haga falta una suplementación. Pero eso hay que seguirlo, porque también tenemos que vernos este niño cómo está evolucionando, ya no solo la melatonina para dormir, sino el impacto que está teniendo esta mala calidad del sueño en su funcionamiento global, ¿no? Y si hay que hacer algo más, si hay dificultades, pues hablamos antes emocionales, ¿no? Que estén haciendo que estés muy estresado durante el día y por eso no acabas de conciliar bien, pues a lo mejor tienes que ir a psicoterapia y no tomar melatonina, ¿no? Entonces, esto hay que estudiarlo y verlo para ver efectivamente, ¿no? Que fue antes y luego la gallina y una vez ya hemos puesto este parche, ¿cuánto tiempo necesito este parche? Porque a lo mejor también yo pienso que necesito esto y ya no lo necesito. Y repito, como hemos dicho ya varias veces, siempre bajo la prescripción de un profesional. No, y es que además hay cosas que pueden ser peligrosas porque ya no solo la melatonina, sino algunas hierbas, ¿no? Que la gente dice, oye, mira, es que como es una hierba y es una planta, pues la cicuta también, ¿sabes? O sea, y no nos la tomamos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque hay hierbas que en los niños pueden producir efectos nocivos, incluso letales, a nivel renal, a nivel visual, a nivel hepático, o sea, porque nos estamos como acostumbrando, ¿no? En esta quimiofobia a que las medicinas son todas malas, pues hombre, tampoco, las medicinas a veces se necesitan y menos mal que tenemos medicinas porque así tenemos una esperanza de vida muy superior a la que teníamos cuando no había medicinas, pero las hierbas también tienen principios activos de los que vienen las medicinas, porque a veces pensamos que las medicinas vienen como de Marte, ¿no? Es que es un químico. Antes de química estaba la botánica, que es que no... No, y que las
medicinas vienen de cosas que tenemos en la Tierra, ¿sabes? Que parece que vinieran del espacio, ¿no? Extraterrestre. O sea, las medicinas se sintetizan con principios activos, ¿no? En un laboratorio, por supuesto, pero de cosas que tenemos en la Tierra, pues plantas, o sea, minerales, cosas que son naturales, ¿no? En esto de naturales con muchas comillas, también. Entonces, estas plantas, ¿no? Que tienen principios activos también, encima tienen un problema que es que la dosis es mucho más difícil de calcular, sobre todo cuando vienen en infusión, ¿no? Pues vamos a tomar un hierbajo, pues a ver ese hierbajo lo que trae, ¿no? Entonces, ojo con dar a los niños estos hierbajos porque les podemos hacer daños, ya no solo a nivel de su cerebro, sino a nivel de otros órganos que se pueden ver comprometidos por un mal uso de esta botánica. Sí. Cuidado con las pócimas. Eso es. Vamos a cerrar la entrevista, doctora. Te voy a pedir aquí muy, muy esquemático para que nos queden como 3 claves, padres, madres que nos están escuchando o familiares, abuelos, quien sea que tenga niños cerca. 2, 3 recomendaciones prácticas y sobre todo realistas, ¿no? Porque a veces también nos pedimos cosas que no son factibles en el mundo en el que vivimos para mejorar el descanso de los niños y adolescentes, en este caso, porque estamos hablando de ellos, sobre todo pensando en su salud mental, también su salud física, emocional, pero bueno, en esa salud mental, emocional, que yo creo que como no se ve tanto, es como de la que menos se habla, pero que es una realidad y que estamos hablando del momento más importante desde el punto de vista del desarrollo de un ser humano. Total. Que esto no es una tontería, eso, que no duerman y que no tengan horarios, y ahora eso va a repercutir en su desarrollo futuro. Entonces, claro. O sea, pues que pensemos, o sea, primero que le demos al sueño la entidad que tiene importancia, que es como ese laboratorio nocturno que está trabajando en tu cerebro para que crezca, ¿no? Con lo cual, como queremos que nuestros niños, todos queremos, los que tenemos niños cerca, que estos niños crezcan bien y sanos, vamos a dejar que su cerebro, ¿no? Pueda crecer y desarrollarse por las noches. Entonces, partiendo de la base que eso es importante desde ahí, y también se lo podemos decir a los niños, pues para que ellos entiendan por qué nos preocupamos por su sueño, el generar rutinas, o sea, encontrar de qué manera, ¿no? Esto de ducha, cena y a dormir, pues de qué manera en tu casa esto funciona para intentar automatizar que irse a la cama no sea una lucha todos los días, sino que lo metemos como, ¿no? Una parte más de nuestra rutina diaria. Luego, el intentar también el darle importancia a este tiempo previo al sueño. Entonces, igual que tenemos claro que los niños se duchan y que tienen una buena higiene, que también hagamos porque nuestros hijos tengan una buena higiene del sueño, y eso implica quitar, por ejemplo, pantallas, al menos, fíjate lo que voy a decir, 2 horas antes de irnos a la cama, y ojo con esto, los estimulantes, el chocolate y demás. Y luego, bueno, también aquellos que tienen niños que duermen peor, ¿no? Que están diciendo, madre mía, todo fatal, mi hijo no va a crecer, pues también animarles a que si eso ha llegado a ese punto y efectivamente la falta de descanso repercute en la familia, porque claro, un niño que duerme mal repercute en la familia de forma global, porque también hace que a veces los padres no durmamos bien, ¿no? Entonces, que consulten a alguien antes de darle ni hierbajos, ni cuartos de pastillas, ni gotas de nada. Consulten a un profesional que les pueda acompañar, ¿no? En ese problema de sueño para que podamos mejorarlo. Pues con esas recomendaciones nos quedamos. Muchísimas gracias, doctora. Un placer tenerte en el podcast. Espero que vuelvas. Sí, cuando quieras. Es que lo del cerebro es vaya fascinante, mundo, ¿qué te voy a decir yo? Súper fascinante, ¿qué me vas a decir? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Recuerda que este contenido tiene únicamente fines divulgativos, informativos y de entretenimiento. La información de este podcast y los materiales que comparto en mis redes sociales y en mi página web en ningún caso sustituyen el consejo de un médico o de un profesional cualificado. Tampoco sustituyen un diagnóstico o un tratamiento. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y que confían en mí para ayudarles a transmitir su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a ser entrevistados en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido que vas a encontrar en este programa, en mi web y en mis redes sociales que haya sido patrocinado, irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente y, por supuesto, recuerda ir a todas las plataformas de reproducción de audio y también a YouTube para suscribirte y dejar tus reseñas. Gracias por estar al otro lado y hasta el próximo episodio.